Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, platicaremos sobre los disturbios de los trajes suit. Los disturbios de los trajes suit fueron una serie de disturbios racialmente motivados que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, en junio de 1943. ¿Pero qué eran los trajes suit? La moda del traje suit tuvo sus orígenes en la escena urbana afroamericana durante la década de 1940. Este estilo de ropa cultivó un sentido de orgullo y pronto encontró su lugar en los guardarropas de jóvenes mexicoamericanos, italoamericanos y filipinoamericanos del sur de California, quienes se convirtieron en los usuarios por excelencia del traje suit. Originalmente, el traje suit era una declaración para crear una nueva ola de música y vestimenta, pero también tenía un significado político importante. Los materiales llamativos y coloridos indicaban el deseo de expresarse en contra del aburrido y sombrío estilo de vida de los barrios marginales. El traje suit típicamente incluía telas de colores brillantes, abrigos largos que a menudo llegaban a las rodillas, hombros anchos y pantalones ajustados o cónicos. Las áreas de los brazos y los tobillos a menudo eran mucho más ajustadas que el resto de la tela, lo que le daba al look una forma triangular. A menudo, el traje se acompañaba de accesorios como cadenas y zapatos con suelas de cuero, que generalmente se usaban para exagerar y demostrar un punto de rebeldía en contra de la riqueza y el estatus a los que muchos de estos jóvenes no podían acceder debido a sus identidades económicas y raciales. Los jóvenes mexicoamericanos que vestían el traje se autodenominaban pachucos. Las equivalentes femeninas eran llamadas pachucas y vestían suéteres ajustados y faldas relativamente amplias y acampanadas. A menudo eran acompañadas de peinados altos, pendientes grandes y maquillaje abundante. Muchas jóvenes mexicoamericanas que no eran pachucas evitaban estos estilos de ropa y peinados para no ser vistas como alborotadoras por las personas blancas. Las presiones relacionadas con la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a las tensiones raciales que precedieron a los disturbios. Se necesitaban trabajadores para los sectores agrícola y de servicios en Estados Unidos, y para ocupar los empleos dejados por aquellos que estaban sirviendo en el ejército, se llegó a un acuerdo con México, mediante el cual se trajeron trabajadores temporales de México a Estados Unidos. Esta afluencia de trabajadores mexicanos no fue especialmente bien recibida por los estadounidenses blancos. Además, en marzo de 1942, la Junta de Producción de Guerra, WPB, por sus siglas en inglés, reguló la fabricación de trajes de hombre y toda la ropa que contenía lana. Para lograr la reducción del 26% en el uso de las telas, la WPB emitió regulaciones para la fabricación de lo que la revista Esquire llamó trajes aerodinámicos del tío Sam, al referirse a los trajes suit. Las regulaciones efectivamente prohibieron la fabricación de amplios trajes suit y faldas o vestidos completos de mujer. La mayoría de las empresas legítimas de sastrería dejaron de fabricar o anunciar trajes que no cumplieran con las pautas de la Junta de Producción de Guerra, pero la demanda de trajes suit no disminuyó. Una red de sastres clandestinos, con sede en Los Ángeles y la ciudad de Nueva York, continuó produciendo las prendas, además de que los jóvenes que ya poseían estos trajes simplemente los siguieron vistiendo. Mientras tanto, soldados, marineros y marines estadounidenses de todo el país viajaron a Los Ángeles en gran número como parte del esfuerzo de guerra. Se les daba permiso mientras esperaban para ser enviados al Teatro del Pacífico. Tanto los miembros del servicio como los pachucos en Los Ángeles eran inmediatamente identificables por su vestimenta. Algunos miembros del servicio y otras personas en la comunidad
sentían que el uso continuado del traje sud representaba la desobediencia pública a las regulaciones del razonamiento de la tela. Los funcionarios públicos comenzaron a interpretar el uso del traje sud en términos morales y lo asociaron con la comisión de delitos menores, violencia y el desprecio de las normas nacionales de guerra. Muchos miembros del servicio se resintieron al ver jóvenes latinos usando el traje sud después de que se hubiera publicado restricciones de ropa, especialmente porque la mayoría provenía de áreas del país con poca experiencia o conocimiento de la cultura mexicoamericana. Aunque los mexicoamericanos estaban sobrerepresentados en las Fuerzas Armadas, es decir, había un número mayor en relación con el porcentaje poblacional que no eran lo suficientemente comunes o respetados como para calmar estas tensiones. Uno de los primeros conflictos entre los marineros y los pachucos ocurrió en agosto de 1942, cerca de Chinatown. Un marinero y su novia estaban caminando cuando 4 pachucos bloquearon la acera frente a ellos. Los pachucos se negaron a dejarlos pasar y empujaron al marinero hacia la calle. El joven pachuco y el marinero mantuvieron su posición en silencio hasta que finalmente el marinero retrocedió. Los disturbios de los trajes sud están comúnmente asociados con el asesinato de Sleepy Lagoon, que ocurrió en agosto de 1942. El Sleepy Lagoon, como fue apodado, era uno de los embalses más grandes a las afueras de la ciudad de Los Ángeles. En la noche del 1 de agosto de 1942, los pachucos estuvieron involucrados en una pelea en una fiesta cerca de Sleepy Lagoon. A la mañana siguiente, uno de los asistentes a la fiesta, José Díaz, estaba muerto. Hubo una protesta pública en contra de los pachucos, avivada por los tabloides locales. Citando preocupaciones sobre la delincuencia juvenil, el gobernador de California, Culbert Olson, utilizó la muerte de José Díaz como motivo para una redada por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles que involucró a más de 600 jóvenes hombres y mujeres, la mayoría de los cuales era de origen mexicano. Varios de los pachucos arrestados fueron juzgados y en enero de 1943 condenados por el asesinato. Sin embargo, muchas personas denunciaron el ambiente circense del juicio y criticaban el veredicto como un error judicial. Las condenas de los jóvenes mexicoamericanos fueron posteriormente revocadas en una apelación en octubre de 1944. Después del caso de Sleepy Lagoon, el personal de servicio de Estados Unidos se involucró en altercados violentos con pachucos en San José, Oakland, San Diego, Delano, Los Ángeles y ciudades y pueblos más pequeños de California. Los disturbios comenzaron formalmente el 3 de junio de 1943, después de que un grupo de marineros afirmara que habían sido atacados por un grupo de origen mexicano. Se dijo que la noche de ese día, alrededor de 11 marineros bajaron de un autobús y comenzaron a caminar por Main Street, en el centro de Los Ángeles. Al encontrarse con un grupo de jóvenes mexicoamericanos vestidos con trajes sud, comenzaron a discutir. Los marineros luego le dijeron al LAPD que fueron atacados y golpeados por esta pandilla, mientras que los pachucos afirmaron que la alteración fue iniciada por los marineros. El LAPD respondió al incidente, incluyendo a muchos oficiales fuera de servicio que se identificaban como el Escuadrón de la Venganza. Los oficiales acudieron a la escena buscando limpiar Main Street de lo que consideraban la influencia repugnante de las pandillas pachuco. Como resultado, el 4 de junio, un grupo de marineros uniformados alquiló taxis y se dirigieron a la comunidad mexicoamericana en busca de los pachuco. Durante los próximos días, miles de miembros del servicio y residentes se unieron a los ataques, marchando por las calles, entrando en bares y salas de cine y agrediendo a cualquier joven mexicoamericano que encontraran. En un incidente
Los marineros arrastraron a 2 pachucos al escenario mientras se proyectaba una película, los despojaron frente a la audiencia y luego orinaron en sus trajes. Aunque la policía acompañaba a los alborotadores, tenían órdenes de no arrestar a ninguno, y algunos de ellos se unieron a los disturbios. Después de varios días, más de 150 personas resultaron heridas y la policía había arrestado a más de 500 civiles mexicoamericanos bajo cargos que iban desde altercados hasta vagancia. La cobertura mediática de los incidentes comenzó a difundirse, lo que indujo a más personas a unirse al caos. Un periódico local publicó un artículo que describía cómo desutear a un pachuco, incluyendo instrucciones para que los trajes sud fueran quemados. Los miembros del servicio también fueron retratados en publicaciones de noticias locales como héroes luchando contra lo que se denominaba una oleada de crimen mexicano. La prensa local elogió los ataques, describiéndolos como un efecto purificador para liberar a Los Ángeles de malhechores y matones. A medida que avanzaban los disturbios, los medios informaron sobre el arresto de Amelia Venegas, una pachuca acusada de llevar un puño americano, conocidos comúnmente como manoplas. Aunque la revelación de la participación de las pachucas en los disturbios llegó a la cobertura frecuente de las actividades de las pandillas de las mujeres, los medios suprimieron cualquier mención de las multitudes blancas que también estaban involucradas. Mientras las multitudes inicialmente solo habían atacado a los pachucos, también comenzaron a atacar a afroamericanos en traje sud que vivían en el área del corredor de la Avenida Central. Lo peor de los disturbios ocurrió la noche del 7 de junio, cuando miles de miembros del servicio y ciudadanos merodearon por las calles del centro de Los Ángeles, atacando tanto a pachucos como a los miembros de grupos minoritarios que no llevaban trajes sud. Las autoridades locales, escogiendo el bando de los alborotadores, tomaron medidas para legalizar el movimiento. El Consejo Municipal de Los Ángeles aprobó una resolución criminalizando el uso de los trajes sud dentro de los límites de la ciudad, con la expectativa de que el alcalde la promulgara como ley. El concejal Norris Nelson había declarado: "El traje sud se ha convertido en un símbolo del matonerismo". No se aprobó ninguna ordenanza por parte del Consejo Municipal, ni fue promulgada como ley por el alcalde, pero el Consejo Municipal alentó a la WPB a tomar medidas para frenar la producción ilegal de ropa de hombre en violación de las órdenes de limitación de la WPB. En respuesta a estos enfrentamientos, la policía arrestó a cientos de jóvenes mexicoamericanos, muchos de los cuales ya habían sido atacados por miembros de las Fuerzas Armadas. También hubo informes de jóvenes mexicoamericanos que solicitaban ser arrestados y encarcelados para protegerse de los miembros del servicio en las calles. En contraste, muy pocos marineros y soldados fueron arrestados durante los disturbios. Decidiendo que la policía local era completamente incapaz o no estaba dispuesta a manejar la situación, los funcionarios militares ordenaron que la policía militar patrullara partes de la ciudad y arrestaran a miembros del servicio desordenados. Esto, junto con la prohibición de visitar la ciudad, sirvió para disuadir en gran parte las acciones tumultuosas de los miembros del servicio. La posición oficial de los altos mandos militares era que los hombres pertenecientes a las Fuerzas Armadas estaban actuando en defensa propia. El número de ataques disminuyó y los disturbios habían terminado en gran medida para el 10 de junio, lo que le atrajo a la situación la atención nacional. Algunos activistas y organizaciones de derechos civiles condenaron la violencia y la discriminación que enfrentaban los mexicano-estadounidenses. El juicio de Sleepy Lagoon también fue fuertemente criticado por su trato injusto a los acusados. Sorprendentemente, nadie murió durante los disturbios, aunque muchas personas resultaron heridas. El hecho de que se haya arrestado a considerablemente más mexicoamericanos que a miembros del servicio, según las estimaciones, más de 600 de los primeros
avivó las críticas hacia la respuesta del Departamento de Policía de Los Ángeles ante los disturbios por parte de algunos sectores. Como consecuencia de los disturbios, el nuevo gobernador de California, Earl Warren, ordenó la creación de un comité ciudadano para investigar y determinar la causa de los disturbios. El informe del comité indicó que había varios factores involucrados, pero que el racismo era la causa central de los disturbios y que se exacerbó debido a la respuesta del Departamento de Policía, así como a la cobertura mediática sesgada e inflamatoria. El alcalde de Los Ángeles, Fletcher Bauran, preocupado por el impacto negativo de los disturbios en la imagen de la ciudad, emitió su propia conclusión, afirmando que el prejuicio racial no fue un factor y que los disturbios fueron causados por delincuentes juveniles. El 21 de junio de 1943, el Comité Estatal de Actividades Antiamericanas, bajo el senador estatal Jack Tenney, llegó a Los Ángeles con órdenes de determinar si los actuales disturbios fueron patrocinados por agencias nazis que intentan propagar la desunión entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Aunque Tenney informó tener pruebas suficientes de que los disturbios estaban patrocinados por el Eje, nunca se presentaron pruebas para respaldar esta afirmación. Eso es todo por este video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete. Hasta la próxima.